Y esto es lo que eso dice. Ahora, eso podría recordarle de el capítulo 32 de Éxodo, cuando Moisés descendió del monte. Usted recuerda que él encontró al pueblo adorando a un becerro de oro. ¿Y cuál fue el castigo para eso? Para esa adoración falsa. Ellos, de hecho, habían identificado el becerro de oro como el Dios de Israel. Habían reducido a Dios un ídolo. Y usted recuerda que ese día mismo, los israelitas fieles tenían que sacar sus dagas y espadas. Esos israelitas fieles tuvieron que matar a sus hermanos y a sus amigos, de tal manera que 3,000 judíos murieron ese día. Cuando usted viene a adorar a Dios, usted está involucrado en la actividad más seria de todas. Y es en este punto que quiero que entendamos que cuando usted ve el movimiento carismático contemporáneo, el cual es conocido por todos nosotros en Estados Unidos y ciertamente es conocido por muchos de ustedes en Latinoamérica, cuando usted ve el movimiento carismático, en el corazón de ese movimiento está la deshonra de Dios mediante la adoración inventada, sustituto, falsa. Ofrecen fuego extraño. Y ese es siempre algo que deshonra a Dios e invita su juicio. Ustedes recordarán que en el 5º capítulo de Hechos, Ananías y Zafira vinieron en un acto de adoración en la primera iglesia y tomaron lo que ganaron de vender un terreno y lo trajeron al altar como si fuera el precio completo y tomaron solo la mitad como si fuera un acto genuino, pero era hipócrita. Y ustedes saben lo que pasó. Dios los mató. Los mató enfrente de toda la iglesia. Ustedes no deben adorar al Señor de una manera falsa, hipócrita e ilegítima, sin incurrir en su desagrado. Ahora, con eso en la parte de atrás de su mente, quiero que pase a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Solo un versículo ahí que quiero señalarle. Los fariseos están teniendo aquí un ataque realmente contra Jesús y le dicen, y acerca de él, este hombre, versículo 24, Mateo 12, 24, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ellos dijeron, Jesús ministró en el poder de Satanás. En otras palabras, Él hace lo que hace en sus milagros y en sus obras poderosas y en su enseñanza bajo el poder de Satanás, en lugar de hacerlo por el poder del Espíritu Santo. Ahora recuerde que Jesús hizo lo que hizo por el poder del Espíritu. Y esa fue su declaración, que todo lo que Él hacía lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Pero ellos dijeron que era Satanás. Entonces, ellos atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Satanás. Asegúrese de entender eso. Le atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Satanás. El movimiento carismático hace lo opuesto. El movimiento carismático atribuye la obra de Satanás al Espíritu Santo. Es simplemente lo opuesto. Esa es la seriedad radical de ese movimiento. Y no solo ese movimiento. En Judas, solo otro pasaje que ver. Se nos ayuda a entender el hecho de que no nos debe sorprender que
falsos maestros, falsos representantes se aparecen en la iglesia, en la vida de la iglesia. Judas comienza su epístola en el versículo 3 al llamarnos a contender ardientemente por la fe. En el versículo 4, algunos hombres han entrado encubiertamente a la iglesia, marcaron destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, va a haber una infestación en la iglesia, digamos, en términos generales, mediante maestros falsos, corruptos, que han sido ya destinados para su condenación. Y si usted baja al versículo 12, identifica a estos hombres como manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente se aparecen ahí en la mesa del Señor, los ágapes, fiestas de amor, sin temor, impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes. Y después esto, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Cuando usted une esto, usted entiende que Dios ha ordenado un patrón para la adoración, que de manera correcta le da a Dios la gloria y el honor que son debidos a Él. Eso puede ser alterado, eso puede ser cambiado, y en lugar de eso, fuego extraño es ofrecido a Dios, no solo en el pasado, sino en el presente también. Y pensándolo en el sentido extremo, literalmente atribuyendo al Espíritu Santo las obras de Satanás. ¿Estoy desacreditando el movimiento carismático totalmente? En un sentido, sí, absolutamente. El movimiento carismático no ha hecho contribución alguna a la interpretación bíblica. No ha hecho contribución a la doctrina sana. Algunos en el movimiento creen en la verdad de la Escritura, creen en la Biblia, creen en el Evangelio, pero nada de su entendimiento del Evangelio y nada de su entendimiento de doctrina sana ha venido de ese movimiento. Tuvo que venir de afuera de ese movimiento. ¿Acaso gente ha sido verdaderamente salvada en iglesias carismáticas? Sí. Pero nada viniendo de ese movimiento proveyó la claridad del Evangelio. Lo han distorsionado, lo han confundido, lo han torcido. Y la fe del Evangelio bíblico, a pesar de ellos, todavía es el poder de Dios para salvación. Y donde ese Evangelio verdadero es predicado, la salvación se lleva a cabo. Hay gente en el movimiento carismático que conocen y llaman la verdad. Son ortodoxos en el Evangelio, pero no son ortodoxos en muchas otras cosas. Y parece como si en particular ellos atacan al Espíritu Santo. El movimiento carismático está lleno de no cristianos tratando de que sus deseos carnales, sensuales, sean satisfechos sin buscar nada más que experiencia emocional. No es fe, es duda buscando una prueba. Entonces, tenemos que ser honestos acerca de ese movimiento. Ha guiado a tantas personas, ha desviado a tantas personas. Si usted tan solo ve de manera estadística, en los 1900 no habían carismáticos. 100 años después hay 1 billón.
están por todo el mundo, ofreciendo promesas falsas de salud y prosperidad y de riqueza, dinero, y continúan floreciendo porque los cristianos verdaderos no los condenan. Trabajan muy duro en ser aceptados, muy duro en ser abrazados, en que los abracen, pero están ofreciéndole a Dios fuego extraño. Y en lo que a la iglesia evangélica concierne, son como el famoso caballo de Troya. Han entrado a la ciudad y han soltado a sus tropas y se han apoderado y han levantado su ídolo en la ciudad de Dios. El movimiento ha distorsionado la verdad y honestamente eso es lo único que han hecho. De nuevo, hay cristianos en ese movimiento, pero su entendimiento de la verdad no vino de ese movimiento, vino a pesar de ese movimiento. Si usted piensa en la doctrina sana, o si piensa usted en lo que es llamado teología reformada, la teología, la doctrina histórica, ese no es un refugio para los falsos maestros. Ese no es un refugio para los engañadores. Ese no es un grupo en el que usted encuentra a fraudes y falsos maestros. Pero el movimiento carismático ciertamente lo es. Milagros falsos, visiones falsas, profecías falsas, unciones falsas, todo tipo de conducta aberrante, desenfrenada, sacudiéndose, balbuceando, revolcándose, cayéndose. Es evidencia de fuego extraño. En 1657, el puritano John Owen escribió un análisis de la comunión con Dios, hablando de cómo tenemos comunión con Dios verdaderamente. El título de su libro es De la comunión con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada persona distintivamente en amor, gracia y consolación. Ahora, podría titularlo La comunión de los santos con el Padre, Hijo y el Espíritu Santo desarrollada. Él definió la experiencia cristiana de la adoración como comunión con el Dios Trino. 3 personas. Nuestra relación de pacto está iniciada por el Padre, ratificada por el Hijo y comunicada por el Espíritu Santo. Dios Padre inició en la eternidad pasada, cuando Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Cristo la ratificó en el tiempo cuando Él ofreció el sacrificio expiatorio que validó y activó el nuevo pacto. Y el Espíritu Santo comunica las realidades de ese pacto mediante su poder a través de la regeneración a aquellos que creen. La Escritura es rica hablando del ministerio del Espíritu Santo. Y debe ser entendido desde el principio cuando estás hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y tiene que darle usted la misma expresión de adoración y respeto. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Bueno, esto es lo que leemos en la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el autor de la Escritura. Aquellos que escribieron la Escritura fueron movidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo redarguye de pecado. El Espíritu Santo regenera. El Espíritu Santo justifica. 1 Corintios 6. El Espíritu Santo ilumina la palabra de Dios. El Espíritu Santo limpia. El Espíritu Santo convierte. El Espíritu Santo santifica. El Espíritu Santo nos adopta en la familia de Dios, nos bautiza en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo mora en nosotros, nos capacita con dones espirituales, nos da el poder divino, nos guía. Somos los que son guiados por el Espíritu Santo, son los hijos de Dios. El Espíritu Santo nos libera de el daño y la maldad. El Espíritu Santo nos asegura
Y el Espíritu Santo produce fruto en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En ningún lugar el Espíritu Santo dice que nos derriba o nos hace reír de una manera torpe, ni genera temperatura o calor corporal, o nos da hipo, o nos da convulsiones, o nos coloca en algún